A ver, y vamos a ver algunos ejemplos más para que puedan ver. Aquí también hay algo interesante en el dólar australiano. Esto es una temporada semanal. En semanal en el dólar australiano tenemos un fair value en este punto pendiente de rellenar. Este fair value que se encuentra aquí. Y como tal, ¿no es cierto? Pues el order block que tenemos en la parte de acá arriba, ¿no es cierto? Entonces, a este order block, a esta zona semanal que está aquí, si nosotros seguimos la tendencia, ¿no es cierto? Podemos ver cómo semanalmente el precio había roto el último mínimo. Acuérdense que el fractal no sería este que está aquí, sino sería este último, porque aquí el precio sube y baja, ¿no es cierto? Entonces el último fractal tenemos en la parte de acá. Y el precio en semanal lo que hizo fue romper este mínimo, ¿no es cierto? Pero aquí nos deja un máximo. Aquí nosotros tenemos un order block, ¿no es cierto? En el que el precio está ahorita metido. En este punto el precio puede reaccionar y caer, es una posibilidad, sí, pero también al estar en un nivel de quiebra, ¿no es cierto? En ese swing low, acuérdense que ahí se produce esto, ¿no es cierto? Y ese swing low, justo aquí vamos a encontrar un patrón de cambio de estructura en la ruptura de ese mínimo. Entonces, como nosotros tenemos ahora un swing high que está por acá arriba, tenemos pendiente también este fair value gap que está aquí, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos ver tal vez si el precio sube y baja y después se vuelve a meter para caer y tomar el movimiento que ya sabemos. Por ahora esto sería en semanal, que tenemos este swing high, que obviamente que este sería el objetivo de las compras que se vendrían tomando desde la parte de abajo, ¿sí? Fíjense, aquí está la ruptura del swing low, ¿no es cierto? Si nosotros nos fijamos en H4 tenemos impulso, retroceso, impulso, ¿no es cierto? Toda esta subida, impulso, retroceso, toda esta subida que está acá y el retroceso acá, que este se vino a manifestar ¿dónde? En el fractal bajista que tenemos aquí, que es el precio, vuelve a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir, vuelve a bajar, neutraliza, vuelve a subir. En ese punto ya se había quedado aquí este lateral. Pero si nosotros tratamos de buscar desde este punto específicamente en la ruptura, podríamos bajar a 15 minutos para ver qué sucedió justo cuando rompió ese swing low el precio. Acuérdense que en la ruptura de los swing lows podemos buscar los patrones de cambio de estructura dentro de micro timeframes, pero es mucho mejor cuando se produce en H4 o en H1, ¿no es cierto? Fíjense en M15. Tenemos la ruptura, ¿no es cierto? Fíjense, tenemos impulso, retroceso, ¿cierto? Retroceso y otra vez un impulso. Tenemos baja, sube, ¿no es cierto? 1, 2, ¿no es cierto? Y vemos cómo el precio hace el market structure shift, vuelve a retroceder, ¿no es cierto? Fíjense a dónde viene a posicionarse en el orden. Entonces yo desde aquí ya tengo un objetivo de M15 para entrar y el cual sería estos igual highs, ¿no es cierto? Y el siguiente, todo este máximo que estaría acá, fíjense, ¿no? Entonces miren cómo ese objetivo llega a cumplirse cuando el precio se regresa acá. Y miren acá intradía, ¿no? Por eso es importante seguir en los escenarios de intradía. Tenemos quiebra de estructura, nunca entramos en quiebre, identificamos el fractal. Acuérdense que si nosotros tenemos un order block aquí para entrar, ¿no es cierto? En este punto, fíjense, muy atentos, ¿no? Tenemos aquí este OB, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué pasa? El precio retrocede, fíjense, justamente en el Killzone de New York, el retroceso, una expansión al quiebre del máximo. Si aquí no puede tomar nada, no importa, no pasa nada. Sigo identificando la estructura. Tenemos el siguiente máximo. Vemos cómo el precio retrocede, miren. ¿Y qué pasa aquí? Aquí me deja mínimos iguales, ¿no es cierto? Igual lows. Perfecto. Ya tengo una zona posible en la que el precio puede buscar smart money o liquidez. Vuelve a subir el precio y se nos queda lateralizados aquí, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos el último fractal alcista que formó aquí. Y aquí tenemos este mínimo y toda esta consolidación que está aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? Stop loss, stops, ¿no es cierto? Stops, stops. Entonces, fíjense qué hace el precio. Miren ya dónde viene a buscar el precio, que viene a buscar 50% del order block, neutralizando los mínimos iguales. ¿Cómo aprendimos a operar los mínimos iguales en las neutralizaciones, ¿no es cierto? El precio sube
Y cuando el precio bajaba a liquidar los mínimos iguales en el order block que estaba acá, tomábamos la reacción alcista para el movimiento expansivo, ¿sí? Pero si no había un order block, operábamos por neutralización en Smart Money con los 15 pips de stop loss, teniendo en cuenta que la neutralización era entre 5 hasta 30 pips, ¿sí? Entonces aquí se descentraba bien. El precio vuelve a expandir un movimiento alcista, ¿no es cierto? Miren, aquí esta entrada que ahora se da, dentro del kill zone de Asia. Ya sabemos que el kill zone de Asia era desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche, ¿sí? ¿Qué pasa? El precio vuelve a darse la vuelta, sube, ¿no es cierto? ¿Qué pasa aquí? El precio sube, fíjense, va subiendo Londres, acuérdense que nosotros operamos a Nueva York por nuestro horario, y aquí vemos cómo Londres expande, ¿no es cierto? Entonces, miren, tengo quiebre de estructura, ¿no es cierto? Posible zona de reacción, fractal alcista, aquí tenemos una consolidación, ¿no es cierto? Y aquí está lo que explicamos hace rato, ¿no es cierto? Miren esta consolidación, acuérdense que dentro de las consolidaciones de las acumulaciones abarcan buy stops por encima y sell stops por debajo. Entonces, ¿qué pasa aquí? El precio sube. Forma el siguiente fractal, perfecto. Identifico el siguiente fractal alcista. Veo un retroceso, un impulso, veo un retroceso. Y miren aquí, ¿qué hora es aquí? 10 de la mañana. New York Open reversa, ¿no es cierto? Entonces ya liquida aquí buy stops, acá liquida sell stops y aquí está mi punto de entrada. Punto de entrada, ¿no es cierto? Stop loss, objetivo intradiario, el máximo que está acá, ¿sí? Acuérdense que los order blocks no siempre van a ser un punto de entrada, por eso también operamos en base al Smart Money, ¿sí? Miren qué sucede acá en esta consolidación, toda esta consolidación que tiene acá, va a dar como último bullish order block, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando el precio rompe aquí los máximos? Rompe el mínimo, esta sería entrada, ¿por qué? Por neutralización, ¿no es cierto? Compra, y después de arriba tenemos ya la figura que todos conocemos, ¿no? Iris reversal. El precio se regresa, vuelve a romper los mínimos, se lleva los sell stops. En este punto nosotros, pese a que aquí tengamos todo esto, nosotros en este punto no tomaríamos de entradas, ¿no es cierto? Seguiríamos tratando de buscar puntos para entrar a favor al alza. Entonces aquí hay una caída, el mercado estuvo lateral. En este punto tenemos este fair value gap, ¿no es cierto? Tenemos este mínimo que está acá. Miren, la acumulación otra vez. Ya se mete en el order block aquí, que sea dentro de la hora que ya conocemos. Kilson de Nueva York, perfecto. Estamos dentro del horario de operativa. Tenemos una zona de reacción, un punto de entrada, stop loss, objetivo, ¿dónde? Ya sabemos. ¿Por qué? Porque en este movimiento hay gente que también está vendiendo, doble techo. Entonces vamos a buscar esos stops. ¿Qué pasó acá? El mercado se tuvo una gran caída. Esto ya es normal, ¿no es cierto? Si nosotros vemos toda esta caída que está aquí, obviamente esto ya no podemos entenderlo en micro. Tenemos que revisar el escenario macro para ver qué pasó ahí. Esta es la idea para acuérdense seguir la tendencia. Mire. Muy fácil, ¿no? Buy stops, órdenes de venta, gente vendiendo. Y aquí tenemos el punto del order block, ¿no es cierto? La zona de la mecha, ya saben. ¿Qué pasa aquí? Mi punto de entrada por Andy, excelencia. ¿Sí? eso ¿Y puede ser un breaker. ¿Perdón? Eso que recién marcaste, puede ser un breaker Esto que, de, que esto tiene de que aquí, coincidir la hora del día anterior. esto que es lo que No marca aquí, llegué a el escuchar. doble techo arriba. Esto. A ver, esto que está aquí es este movimiento. Baja, sube, neutraliza el máximo y después va para abajo. ¿No es cierto? Es el que ya Sí, te conocemos, ¿no es iba a cierto? preguntar si esto, sí, está bien, te iba a preguntar si eso era como cuando vos explicaste lo del Los breaker, break que en si era que los, podía ser de hasta de una semana anterior, ajá, que es como que que si si fuera coincidían los en horarios de intradía. apertura y todo eso, Sí, se daban los breakers, ¿puede ser? sí, Ah, ok. exacto. Es lo que el tipo de breaker que sabemos ver en el Dow Jones para operar las compras, cuando crea la doble manipulación teniendo bloque abajo. Entonces, aquí vemos otra vez cómo se produce un vacío de liquidez y todo este orden bloque que está acá, ¿no es cierto? En H4. Aquí lo que sí sucedió
es que el precio, cuando ya subió en este máximo que está aquí, en la estructura, habíamos visto con Michael, ¿no es cierto? Que el precio, cuando crean los patrones de cambio de estructura, había la posibilidad de que el precio hiciera algo como esto, cual les mencionaba en el libro de ICT, ¿no es cierto? Entonces, ese movimiento que está explicado como el Long Toothless o, sí, o el Judas Swing, que está explicado en el libro, es algo parecido a lo que está aquí, porque ese siguiente fractal que se forma acá arriba, si ustedes se fijan, el precio reacciona en un fair value gap en este punto. ¿Sí? Aquí yo también tengo un order block, de hecho. Y de hecho puede ser que en H4, el precio subiendo acá arriba, podría neutralizar este máximo, metiéndose al order block y volviendo nuevamente a tomar toda esta expansión bajista. Es muy distinto cuando el patrón de cambio de estructura se produce en semanal, diario, mensual, a que cuando se produce en H4 para abajo, ¿sí? Cuando se produce en H4, esto ya produjo aquí un cambio de la estructura, sí. Por este modelo puede seguir en ventas, pero si esto se hubiera producido en semanal, el cambio de estructura, como dije, ahí sí cambia la cosa, ahí sí va a durar bastante, porque hablamos de un escenario de un time frame mayor, ¿sí? Entonces, es justo lo que nosotros estamos viendo ahora, esto mismo, ¿no es cierto? Pero en un time frame mayor que era diario, semanal y mensual. Porque en diario, fíjense que aquí yo tengo un rejected order block y el precio reaccionó ya en ese reject. Este bloque ya fue usado y fueron las ventas que expliqué en H4 del fair value que había vuelto acá, ¿no es cierto? Entonces, como ese order block ya fue usado, ¿no es cierto? Es posible que de hecho el precio pueda seguir subiendo a buscar esta zona y este máximo que se encuentran aquí, que eso es lo que nosotros estamos tratando de ver para la temporada semanal, ¿no es cierto? Porque en semanal tenemos aquí este fair value, ¿no es cierto? Que lo hemos identificado aquí. Y como tal, pues también el order block, que lo tenemos marcado en la parte de acá arriba. Y justo lo vemos que el precio, de hecho, aquí podría ser el doble suelo para subir a buscar estos niveles y volver a caer, que es tal cual lo que nos explicaba en el libro, lo que mencionó hace rato igual en la libra yen. Aquí voy a enseñar en cambio un ejemplo de cambio de estructura en la temporada mensual de la libra dólar, para que puedan ver. Esto es libra dólar en la temporada, perdón, euro dólar, en la temporada mensual, ¿sí? ¿Qué nos decía en el libro de Isaac, no es cierto? En los PDFs, que en los cambios de estructura, ¿no es cierto? Cuando el precio produce los movimientos, acuérdense, de este tipo, o de este tipo, o, ¿no es cierto?, del Market Structure Shift, etcétera, cualquiera de todos los que hemos visto, fíjense que esto es del euro dólar, ¿no es cierto? Entonces miren cómo el euro dólar, este máximo que nosotros vemos aquí, ¿no es cierto? Como tal, este máximo que está aquí, tiene reacción donde, miren. Primero el precio pilla el fair value en este punto, se mete obviamente un poquito por encima, porque como tal no lo relleno aquí. Pues, obviamente en un time frame menor puede haber un rechazo, pero como tal tenemos, ¿no es cierto?, todo el order block ahora en mensual que se encuentra en la parte de acá. Entonces fíjense cómo el precio reacciona en mensual en el 50% del order block. Y ese order block que está aquí deja como tal una reacción, porque acá hay otro order block, una temporada menor, y se produce aquí el market structure shift, pero dentro de una temporada mensual. ¿Dónde? Si nosotros, nuestro primer punto de entrada para hacer un swing, que sería ya brutal en mensual, era aquí arriba, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos un alto y después del bajo. Tenemos el alto, el bajo y tenemos por último el retroceso. Específicamente para que el cambio de estructura, este sería el fractal anterior y este el anterior. Para que el cambio de estructura sea válido, el precio tenía que romper cuál fractal, este o este. Este de aquí, ¿sí? Que sería el anterior. Entonces, esta entrada que ustedes ven aquí, que es esta reentrada en mensual, porque aquí en mensual tenemos el escenario reconstruido, si ustedes se fijan en mensual, nosotros podemos esperar que el precio, digamos, vuelva aquí para volver a vender, ¿no es cierto? Porque aquí no tenemos ninguna entrada, solo vimos el impulso, aquí vimos el market structure shift, ¿no es cierto? Donde están los fractales bajistas y que el precio también como tal, pues llegó a este fair value, ¿no es cierto? Y también a este fair value que se encuentra acá,
que es donde el precio ha reaccionado en estos fair value gaps. Pero si es que yo bajo, fíjense ahora semanal, miren cómo voy tomando en confluencias. Miren que en semanal es prácticamente lo mismo, miren. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Ruptura del mínimo, market structure shift, fractal bajista, mitigation block. Fíjense aquí lo que nos dice el libro. En este punto sería el punto de venta, punto de stop loss, take profit ¿a dónde? Al fractal o los fair value que estén por debajo de rellenar. En este caso tenemos todo el impulso, tenemos el retroceso, ¿no es cierto? Miren, vamos siguiendo en semanal, ¿no? Entonces, cuando el precio volvió Santi, a este fair consulta. value, de, Viste que vos en uno de los capítulos habías explicado que la neutralización, perdón, la mitigación, si vos tirabas un Fibonacci entre el 50 y el 62, eran los puntos óptimos para una mitigaciones. congruencia o una confluencia, para poder la mitigación que sea como una confluencia de entradas. ¿Eso es válido también para acá, para semanal? Sí, todo es válido. Vamos a usar el Ah, ok. FIBO, Dale, las gracias. zonas horarias, mientras más confluencias tengamos, siempre va a ser mejor. ¿Sí? Entonces, Listo, miren gracias. que en semanal tenemos ya, ¿no es cierto?, este fair value. Pero también como tal, pues tenemos también toda la zona que se encuentra en la parte de acá, que de hecho esta zona puede ser una reacción si el precio llegaba a subir para volver a vender a todo esto. Por eso es importante ir manejando las temporalidades, ¿sí? Para poder entender este tipo de escenarios, porque inclusive esta entrada que está aquí solo es visible en una temporada semanal. Esto que hasta acá es visible en una temporada más pequeña, que es micro. Si nosotros vemos en diario, aquí tenemos, fíjense, tenemos un fair value en diario, fair value gap. Esto es diario. Y acá tengo en diario otra zona de entrada, ¿sí? Entonces, sí se dan cuenta que en diario, en semanal y mensual hay zonas distintas de entradas. Pero fíjense que esta entrada que está aquí era muy facilita, porque es una entrada por fair value. Aunque si el precio aquí volviera a subir, yo podría en diario entrar en el order block acá, si el precio hubiera formado el escenario que ya conocemos, ¿no es cierto? Que en este caso para abajo es así, y para arriba, ¿no es cierto? Sería así. Entonces, miren esta neutralización. Si nosotros bajamos a un micro time frame, como 30 minutos, para que puedan verlo, ¿no es cierto? Miren esto. Aquí tenemos, fíjense la acumulación, ¿no es cierto? Toda esta gran acumulación. Y miren cómo en New York, si no mal recuerdo, creo que aquí fue los tipos, la NFP que había salido, todos los sell stop van hacia abajo. Acuérdense que por debajo los niveles del Turtle es de entre 20 a 30 pips. Miren, exactamente 22 pips. Y al tratar de agarrar lo más de abajo, podríamos limitar el stop loss con 15 o una vez que forma el envolvente, entrar en este punto, poner el stop loss. Entonces fíjense, ¿no? Esta entrada. Y ahí cuando rompe el precio acá arriba, miren cómo rompe ya el swing high, ¿no es cierto? Entonces se lleva sell stops, se lleva buy stops y ahí sí, fíjense, ya ha reaccionado en el fair value porque neutralizaba el máximo que estaba acá también. El precio empieza a desplomarse otra vez de abajo. Si alguien tal vez no pudo comprar aquí, comprar esta subida o vender acá arriba, no importa porque saben que las probabilidades de intradía se dan muchas probabilidades para poder tomar compras y ventas. Aquí tenemos un fair value gap, fíjense, dentro de una temporada pequeña y justamente a las 8, o sea, miren, tenemos neutralización del máximo anterior, ruptura de mínimo, ruptura de mínimo, observamos, observamos, no tenemos bloque para entrar. ¿Dónde está nuestra entrada por excelencia? Aquí, rechazo del fair value. Si yo tenía un order block aquí, ya, supongamos que, bueno, ya saben que para entrar a Sniper entramos cuando el precio toca el fair value y ponemos el stop loss por encima del fair value, por encima del cuadrado. No se pone nada más, ni más encima ni más abajo. Entonces, si yo entro aquí a Sniper, protejo mi orden aquí. ¿Qué pasa si el mercado baja y me saca? Cuando el precio se vuelve a meter en el order block, simplemente vuelvo a entrar y otra vez vuelvo a vender todo el movimiento. ¿Sí? Entonces, fíjense aquí, si esta entrada lo tomo como gatillo, mi stop loss son simplemente 6 pips y primer beneficio la ruptura de los mínimos que estaban acá. Tenemos primer objetivo, ¿no es cierto? Aquí ya tenemos 1.6. Fíjense.
¿Qué pasa acá? El precio forma el siguiente fractal bajista, ¿no es cierto? Tenemos este gran liquidity void. Acá no llega a mitigar, ¿no es cierto? Dentro de Asia se queda ahí. Vuelve a bajar, fíjense, ya se mete a la zona. Miren aquí, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Máximo, fíjense, liquidado, ¿no es cierto? Igual, highs. Miren este order block. ¿Qué hace el precio? En esta zona que está marcada acá abajo, es de esa zona diaria que el precio ya me rompió por debajo, ¿no? Que era todos esos mínimos que venían por acá en semanal que vimos. Y después el precio empieza a cambiar la estructura y tenemos, fíjense, a través del cambio de estructura, ¿no? Retroceso, impulso, donde entramos abajo y nos crea el movimiento que hacemos. El precio sube, el precio baja. El precio sube, ¿no es cierto? El precio baja, entramos en el order block a comprar el movimiento de expansión hacia arriba. ¿Sí? Entonces, en estos escenarios que realmente parecen difíciles, realmente son súper fáciles. Por ejemplo, miren este máximo que está acá, que es en la sesión de Londres. Miren cómo el precio lleva todos estos máximos, miren. ¿No es cierto? Miren cómo se lleva todos sus máximos y miren lo que sucede más acá. Como nosotros nos levantamos recién en Nueva York, ¿no es cierto? Es más complicado poder entrar debido al horario, ¿no es cierto? Pero fíjense en este retroceso y también lo que el precio hizo aquí a las 8:30, el precio se topa con qué, con fair value, ¿no es cierto? El fair value es rellenado en este punto. Acá yo tendré el order block. Tal vez aquí estarían esperando en compras, pero pensé que estamos con una fractalidad de mercado ahorita bajista. Entonces, cuando nosotros tengamos esto, el querer comprar aquí, no es tan probable que se dé, porque la idea es siempre operar a favor de la estructura que tiene el mercado. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la sesión de Nueva York un poco consolidada. Aquí sí está un poco complicado tal vez de operar. Yo aquí tal vez no hubiera hecho nada, pero tal vez podría haber visto en 15 minutos si se daba algo mejor, ¿no? Por ejemplo, aquí tal vez haber tratado de buscar una compra en este fair value o tratar de ver por aquí un bullish breaker o en este punto lo que ya sabemos, ¿no? Una ruptura de un máximo, un order block en la ruptura y cuando el precio está cayendo, buscar la vela que regresa al order block para entrar a vender con bueno, los oficiales estarían acá, pero sería algo parecido a lo que había explicado en los market structure shift para operar los índices en las temporales pequeñas como M5 y M1, ¿no es cierto? Entonces, cualquiera de estas cosas pueden usarse, como les dije, para cualquier mercado, pero la idea es poder entender hacia dónde está yendo el precio. ¿Sí? Miren, ahorita, si nosotros revisamos el HK, ¿no es cierto? Fíjense en esta apertura del índice de Hong Kong. Si yo lo veo en M5 no puedo ver nada, pero si lo veo en M1 ya cambia la cosa, ¿no es cierto? Porque en M1 tenemos stops, buy stops. No vamos a pretender buscar compras porque estamos en un mercado bajista. ¿Qué tenemos aquí? En este punto tenemos la estrategia que había enseñado con el FIB. Miren, optimal entry. Y si por aquí andaba la media de 100 periodos, entrar en este punto, poner el stop loss arriba del gap y tratar de seguir buscando las opciones de venta. No tenemos otra forma de entrar porque en M15 y en M30 el precio ya se había disparado hacia abajo. ¿Sí? Y también lo que les enseñé, ¿se acuerdan de las velas agresivas? Poner una vela grande, esperar el retroceso de la siguiente vela y entrar en estos puntos. Y el scalping, primer objetivo aquí, nosotros ir saliendo los parciales de más abajo. ¿Sí? Para no entrar Eso directamente. era, eso lo explicaste, ¿Ah? eso lo explicaste como, eso lo habías explicado creo como los imbalances de las propias velas para agarrar, para seguir teniendo una tendencia, cuando hay una tendencia bajista, de la agresividad de las velas, que podemos agarrar toda la continuidad de la tendencia e ir haciendo como scalping dentro de la tendencia, ¿verdad? Que entraba en el Exactamente. imbalance de la vela grande. Ok. Exactamente. Ya lo mismo cuando vemos, por ejemplo, entradas en el Dow Jones. Acuérdense, por ejemplo, digamos, tenemos una vela grande, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en la vela, o sea, si yo tengo una confirmación por patrón, porque yo sé que aquí tengo una entrada por venta, yo sé que aquí tengo el patrón de confirmación, pero para meterme aquí recién, porque tal vez no vi más arriba y usar todos estos stop loss es mucho. Entonces, ¿qué hacíamos, no es cierto? Le marcamos el FIBO a la propia vela y en la siguiente vela nosotros tratamos de entrar, obviamente,
en estos puntos para tener un stop loss corto y no tener tanto drawdown de que si yo entro aquí el precio se regrese todo esto y después se vaya para abajo. Obviamente no siempre va a pasar, ¿no? Porque a veces puede suceder como esto que se va. Pero, por ejemplo, puede haber más casos como este mismo, de esta siguiente vela, que aquí sí regresó al punto óptimo, pero bueno, eso es distinto porque ya se está dando cuando el precio rompe, ¿no es cierto? Pero la idea era aprovechar esos movimientos en M5, en M15. Había unos ejemplos en el petróleo para que se pueda aprovechar, pero esto era más para el mercado de los índices que son más volátiles, porque en las divisas es un poco más complicado debido a que el precio no siempre hacía como que con tanta volatilidad estas velas. De hecho, ahora mismo hay una compra en el dólar australiano que está en este punto. Esta entrada que está aquí se dio en la apertura del mercado de hoy. Y hay esta pequeña compra que está aquí, miren. Esta era una posibilidad. Aunque esta compra yo ya no la vamos a tomar porque se dio exactamente a la apertura a las 6. Como ahora yo casi no se piensa en el mercado. Pero básicamente era un mercado, o sea, una entrada súper, súper bajita, porque ya saben que la UDUSD usa una cantidad de stop loss muy chiquita y siempre los riesgos beneficios son demasiado grandes, ¿no? Y para cerrar, hagamos el último análisis del S&P, así como ya vimos del Nasdaq, el Dow Jones, porque están cayendo, el S&P también está con lo mismo. O sea, básicamente es lo mismo que hizo el Dow, mira. Ay, perdón, este es el Dow. Semanal. Este es el S&P. Ahí sí. Miren. Semanal en el Dow, ¿no? Lo mismo que había hecho el Nasdaq, perdón. El Bullish Breaker. ¿Sí? Ya había llegado al primer objetivo, de hecho. Cuando el precio líquido este mínimo. Market Structure Shift. Estos vienen a ser los... De hecho, si ustedes se fijan, en el SP500 suelo respetar muy bien los order blocks, pero hay una posibilidad de que el precio caiga. ¿Por qué? Porque ya rompió el mínimo, vino a completar la mitigación y ahora se va a ir con la siguiente fractalidad bajista, donde a cazar este mínimo que está aquí. Entonces, si hasta mañana el precio no llega aquí, esta venta va a estar facilita. O buscar en la sesión de hoy en Londres este restante que queda aquí. Por eso, ya cuando tenemos esta construcción de los escenarios que son súper fáciles, es muy fácil operar. Y más fácil todavía estar operando en las sesiones de intradía, porque vieron que inclusive el SP500 no mueve tantos pips. Miren aquí la sesión del SP. Miren, qué sencillo, miren. Fair value. Perdón, ¿sí? Primera, rellenado, rellenado, rellenado. Obviamente aquí está neutralizando, aquí está el punto máximo, ahí tenemos el escenario, ¿no? Baja, sube. Aquí está el FBG, ¿no? Este es el fair value. Y la siguiente vela ya entra en el order block, entonces ahí entramos. Venta, take profit, stop loss y se acabó. Y miren que el SP500 da unos de sniper malditos, porque esta entrada tenía un stop loss, miren, de 8 pips para un take profit acá abajo de 80 pips, lo cual era 1.10. ¿Sí? Perdón, sí, 1.9, así sido 1.8. Obviamente siguiendo acá era como 1.12. Pero fíjense, o sea, es muy fácil comerciar cuando se tiene clara la estructura que tiene el mercado. ¿Sí? Es mucho más fácil poder tomar las posiciones tanto de intradía para swing o para largo plazo. Lo último, la libra dólar, para los que están operando libra dólar. Miren libra dólar en la temporalidad mensual. Tal vez muchos no hayan visto esto, pero en mensual en la libra dólar había un mitigation order block aquí. Y esto trata de buscar compras hasta el máximo que está acá. Ya el resto simplemente es que vayan desglosando la libra dólar en time frames pequeños para que puedan ver la tendencia que está teniendo el par. Pues obviamente estamos con operaciones de compras, ¿sí? Y el swing de compra de la libra dólar está aquí, justo en esta neutralización. ¿Sí? Y aquí había puros fair value. Todas estas otras.
Ahí está. Eso, listo chicos, entonces con esto terminamos la mentoría esta semana y de aquí nos vemos el día jueves.